Hola, en esta ocasión vamos a ver el tiro parabólico. Pero, ¿qué cosa es esto? Hemos analizado ya los movimientos cuando hay aceleración uniforme, cuando un objeto se va hacia arriba y hacia abajo, pero no hemos visto el movimiento más general, que es cuando yo lanzo algo. Por ejemplo, esto. Esta trayectoria puede ser si yo pateo un balón, si yo lanzo una piedra, siempre se describe esta trayectoria. Por el momento, lo único que puedo decir es que siempre es la trayectoria de una parábola. Entonces, siempre tenemos una parábola. Entonces, aquí las variables van a ser, se van a agregar algunas cositas, pero realmente esto es muy simple. Entonces, aquí lo primero es, aquí me va a importar con qué ángulo. No es lo mismo que yo patee un balón con esta trayectoria, a que a lo mejor lo patee con otra velocidad y tal vez más arriba, ¿no? Con un ángulo mayor o inclusive con un ángulo mucho menor y que tal vez llegue más lejos, más cerca, eso no lo sabemos. Entonces, ahora vamos a analizar esta clase de movimiento. Naturalmente debemos de considerar dos cosas, el movimiento en el eje X y en el eje Y. En el eje Y son las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Es decir, tenemos la gravedad, que es negativa, que es la que hace que las cosas aceleren hacia abajo. Entonces, esto es. Pero en el eje X, ¿hay alguna fuerza que se oponga al movimiento? Aquí vamos a considerar por el momento que no, es decir, no hay aceleración en el eje X. ¿Por qué? Porque no hay nada que me impida el movimiento en el eje X. Es cierto que hay que considerar en la vida real la resistencia del aire, pero realmente podremos decir que aquí no hay aceleración. O sea, la gravedad solamente hace que vaya hacia arriba o hacia abajo, pero no me afecta en el movimiento horizontal. Insisto, aquí estoy hablando de movimiento que va hacia arriba y hacia abajo, pero en el eje X estoy hablando de los lados. Pero esto se entiende mejor con una ecuación. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos nuestro primer formulario y aquí vamos a hablar de qué? De un ángulo. Esta letra se llama alfa y esa alfa es el ángulo, ¿no? Si el ángulo es muy pequeño, o si el ángulo es muy grande, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de esta trayectoria, aquí estoy hablando de esta trayectoria, aquí estoy hablando, no sé, de otra trayectoria. Entonces, eso es el ángulo. Ahora, ¿por qué tengo tantas cosas aquí? Esto de aquí significa velocidad inicial en el eje X. Entonces, ¿con qué velocidad parte? Recuerda que una velocidad, aquí vamos a analizar esto. Esto es mi velocidad inicial. Entonces, tiene una componente en el eje X, que es la velocidad inicial en X, y naturalmente tiene una componente en el eje Y, que es la velocidad inicial en Y. Si te fijas, esto es un triangulito, el triangulito de Pitágoras. Entonces, realmente la velocidad se refiere a esta magnitud, pero la velocidad inicial en Y se refiere a la componente en y esto se refiere a la componente en X. Y bueno, las fórmulas aquí simplemente están. Notará que entonces aquí las del movimiento en el eje Y realmente son las mismas, solo que agrego velocidad final en Y, velocidad inicial en Y. Son exactamente las mismas ecuaciones que hemos tenido en los otros casos. El único detalle es que debo de decir que estoy hablando del eje Y. Y en el eje X notará que esto es más simple. El movimiento X simplemente es velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Y sobre todo, esta es la parte importantísima. La velocidad inicial en el eje X siempre es igual a la velocidad final. Es decir, como no hay aceleración, quiere decir que la velocidad no cambia. Pero hablando solamente en el eje X. Pero bueno, entonces vamos a analizarlo esto mejor con un problema. Vamos a leer. Un balón se patea y sale con una velocidad de 20 metros por segundo a un ángulo de 35 grados. ¿Cuál será su posición 2 segundos después? Y aparte, inciso B, ¿cuál será su velocidad? Entonces vamos a hacer el inciso A. Naturalmente lo que debemos de poner son los datos.
Es importante imaginar la situación. Notaremos que aquí incluso tenemos un pequeño diagrama que me dice que se sigue esa trayectoria. Entonces aquí el ángulo es de 35 grados y estoy diciendo que esta velocidad, esto de aquí, la velocidad es de 20 metros por segundo. Entonces hay que poner la información. El primer dato que reluce es este. Entonces debo decir que esto, ¿qué es 20 metros por segundo? ¿Es velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y o es velocidad inicial? Pues aquí sería velocidad inicial. Velocidad inicial solamente es de 20 metros por segundo. ¿Qué otro dato tengo? El ángulo alfa. Alfa es de 35 grados. Y el otro dato que tengo que no se ve, la gravedad. La gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el otro tiempo es 2 segundos. Entonces ahora es tiempo es igual a 2 segundos. Entonces, como yo estoy diciendo cuál es su posición, quiere decir dónde se encuentra. A lo mejor se encuentra por aquí, o se encuentra por acá, o se encuentra justo ahí. Eso es lo que no sabemos y es lo que queremos. Lo que quiero decir aquí es que lo que estamos buscando es la Y. Entonces, como siempre, este dato, si bien es cierto que esto es un dato de aquí, realmente los datos que me permiten meter en una ecuación son estos de acá, la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. ¿Cuál es la ecuación que me da estos tres datos y además la Y? Porque la Y es realmente la que no conozco. La Y es mi desconocida. Entonces me voy acá y notará que la fórmula es, muy bien, Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero en particular aquí la velocidad inicial en Y no la conozco. El tiempo sí, la gravedad también. Entonces, primero, para poder hacer este problema, necesito calcular la velocidad inicial en Y. ¿Cómo se calcula la velocidad inicial en Y? Aquí lo tenemos. Velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de. Aquí lo reescribo otra vez. Entonces, primero debo poner velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. O sea que esto es igual, la velocidad inicial es de, aquí lo tengo, 20 metros por segundo por el seno del ángulo alfa. ¿Quién es alfa? Aquí está, seno de 35 grados. O sea que esto es igual, hacemos seno de 35 y eso lo multiplicamos por 20, entonces 20 metros por segundo. El seno de 35 es 0.573. Hacemos 20 por 0.573 y nos da 11.46 metros. Aquí se me pasa el 46 metros por segundo. Como esta velocidad es positiva, quiere decir que obviamente va hacia arriba, ¿no? Aquí hago bien mi flechita. Listo, esta es la velocidad inicial en Y. Ahora sí, esta la voy a sustituir aquí. Y entonces ahora sí puedo continuar. O sea que Y es igual a velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es? Es esto que tenemos aquí. 11.46 metros por segundo por el tiempo. Aquí estamos en esta parte. El tiempo es de 2 segundos. 2 segundos más un medio. Estoy aquí en esta parte de la gravedad. La gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Es decir, 2 segundos al cuadrado. Apenas si cabe. Y es igual entonces a... Aquí no hay otra, hay que hacer las operaciones. Como vemos que todo está bien, metros, segundos, entonces ya solamente nos enfocamos en las cuantitas. 11.46 por 2 es igual a 22.92. Aquí vamos con los signos. Primero hay que hacerlos el paréntesis. Más por más, más por menos, menos.
y menos por este más, entonces es menos. Entonces, menos. Y aquí hacemos siempre el paréntesis primero. 2 al cuadrado significa 2 por sí mismo, es decir, 2 por 2. 4, 4 por un medio y lo que salga por 9.8 y nos sale 19.6. Entonces, y es igual a 22.92 menos 19.6, 3.32 metros. Listo, esta es la altura. Quiere decir que está, como la altura es positiva, quiere decir que está por arriba, ¿no? Esa es mi altura. Ahorita vamos a ver qué significa bien. Ahora vamos con la parte X. Como que la parte X, ya saqué la X. Ahora me falta la Y, perdón. Ahora me falta la X. Entonces, la X aquí nos dice, X es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Entonces, X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero a su vez, la velocidad inicial en X no la tengo, pero acá me dice, es igual a la velocidad inicial en X, pero ahora por el coseno. Entonces, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Aquí nada más puedo ponerlo así. O sea que esto es igual, la velocidad inicial es de, aquí lo tenemos, no se nos olvide, 20 metros por segundo. Y finalmente el coseno, esto multiplica al coseno de 35 grados. Entonces, esto significa que esto es igual a 20 metros por segundo que multiplica a 0.819. Y esto es igual a 16.38 metros por segundo. Entonces, haciendo esta parte aquí, X es igual a la velocidad inicial en X, es decir, 16.38 metros por segundo, que multiplica el tiempo. El tiempo es de, ahí lo tenemos, 2 segundos. Entonces, 16.38 por 2 nos da 32.76 metros. Listo. Quiere decir que esta es la posición. Quiere decir que se encuentra horizontalmente hablando, o sea, ¿sí? A 32.76 metros. Y como esto nos dice la altura, entonces, como el valor es positivo, quiere decir que esta es de 3.32. Visto en este diagramita que tenemos aquí, vamos a agrandar un poquito para poderlo apreciar mejor. Quiere decir que tal vez está más o menos en esta posición. Quiere decir que esta distancia es de 3.32 metros. Y quiere decir que toda esta distancia es de 32.76 metros. Entonces aquí ya pudimos encontrar esto. Listo, muy bien. Entonces este sería el inciso A. Ya son nuestras respuestas. Son estas dos. Muy bien. Ahora vamos con el inciso B, que es decir, cuál será su velocidad. Entonces ahora vamos a calcular la velocidad. Entonces, inciso B. Entonces quiero saber su velocidad final en Y. Primero necesito, si quiero saber la velocidad final, necesito saber primero la velocidad final en X y la velocidad final en Y. No importa con cuál inicie. Por ejemplo, aquí voy a iniciar como con esta. Velocidad final en Y no me la sé. Pero ¿qué datos conozco? Note que es es obviamente el mismo problema, entonces conozco la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. ¿Cuál es la ecuación que me relaciona a estas? Y notará que la que me relaciona a las ecuaciones es esta de acá. Entonces la ponemos, pero hablando naturalmente en el eje Y. Lo que quiero decir es velocidad final en Y es igual a la velocidad
inicial en Y más la gravedad por el tiempo. O sea que esto es igual, pero la velocidad inicial en Y, note que esta ya la sacamos. Aquí está. O sea, no hay que hacer más. O sea que esto es igual a 11.46 metros por segundo. Aquí estoy haciendo esta sustitución. Más, ahora la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Y el tiempo es de, recuerda, aquí lo tenemos, 2 segundos. 2 segundos. Entonces hacemos cuentitas, esto es igual a 11.46, no hay que hacer nada aquí. Aquí no nos preocupamos por poner las unidades, ¿no? Menos por más, menos, menos por más, sigue siendo menos, entonces aquí es menos. 9.8 por 2, 19.6, 11.46 menos 16, 19.6, esto es igual a menos 8.14. Como estoy hablando del eje Y, tiene sentido. Quiere decir que, de hecho, como esto es negativo, lo que quiere decir es que va bajando. Justo concuerda con lo que habíamos dicho, ya va bajando. Y finalmente sacamos la velocidad inicial en X. Final, mejor dicho. Ahora vamos con, ya tengo esta parte de aquí, esto es importantísimo. Ahora vamos a sacar la velocidad final, pero en X. Pero la velocidad final en X es, note que esto es facilísimo, aquí está. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad final. O sea que realmente es igual a la velocidad que ya habíamos sacado. 16.38 metros por segundo. Ya que tengo las velocidades final en Y y final en X, entonces lo único que debo de hacer es sustituir acá. Es decir, continuamos aquí en esta sección. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial en X al final, mejor dicho, final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Entonces aquí hacemos la sustitución. La final en X es 16.38 metros por segundo al cuadrado más menos 8.14 al cuadrado. Entonces esto hacemos cuentitas. 16 al cuadrado es 265.19 más menos por menos da más 8.14 por 8.14 son 66.25. Hacemos la sumita y esto nos da 331.94. Pero aquí tengo velocidad final al cuadrado y yo quiero la velocidad final, es decir, la velocidad final simplemente es igual a la raíz cuadrada de lo que ya teníamos. Y haciendo esto, la raíz cuadrada es igual a 18.21. Y la velocidad en que se mide en metros por segundo. Esto de aquí sería nuestro resultado. Recapitulando, lo que quiere decir es que va por aquí. Ya dijimos que iba en esta sección. Y naturalmente la velocidad, noten, de hecho como nos está diciendo que la velocidad es de 18.91, quiere decir que de hecho es muy cercana a los 20 que tenemos al inicio, o sea que de hecho tal vez vaya más bien por aquí, ¿no? Ya está muy próxima a caer. Entonces, esta parte, así se hacen estos problemas. Aquí les dejo los siguientes problemas, le puedes pausar el video para poder anotarlos y resolverlos. Sería todo.